Benedicite, yo no les puedo decir buenos días, les tengo que decir buen media mañana, porque tuvimos corte de energía, ya son las 7:45. Bien, le continuamos con los comentarios de la regla de San Benito, capítulo cuarto, los instrumentos de las buenas obras. Y dice Benito: no desear que le tengan a uno por santo sin serlo, sino llegar a serlo efectivamente para ser así llamado con verdad. Practicar con los hechos de cada día los preceptos del Señor, amar la castidad, no aborrecer a nadie, no tener celos, no obrar por envidia, no ser pendenciero, evitar toda altivez, venerar a los ancianos, amar a los jóvenes, orar por los enemigos en el amor de Cristo, hacer las paces antes de acabar el día con quien se haya tenido alguna discordia, y jamás desesperar de la misericordia de Dios. Como vemos, Benito, estas recomendaciones se las hace a los monjes, pero son válidas para cualquier cristiano. Nadie escapa a estas recomendaciones. Y es importante porque muchas veces el orgullo, la soberbia, la vanidad, el lugar que ocupamos en la comunidad, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, hace que nos sintamos como importantes. Mi abuela tenía un dicho un poco grosero, yo no voy a decir lo que ella decía, pero voy a decir algo parecido. Hace que a uno se le llene el trasero de papelitos. Y eso es una frase acá en Uruguay que tiene que ver con eso, ¿no? Con inflarse, con aparentar ser más de lo que uno es o sentirse más de lo que uno es. Y uno tiene que tener en cuenta que el lugar que ocupa, el poder que tiene, los dones que tiene, las virtudes que ha logrado, son para la santificación propia y para el servicio de los hermanos. Es decir, es un ministerio. Entonces uno no tiene que desear, no tiene que querer ser considerado santo. Primero tiene que serlo. Primero hay que trabajar para ser buena persona, buen cristiano. Luego hay que trabajar para ser buen monje. Y finalmente hay que trabajar para ser santo. Y la santidad es producto de toda una vida de haber trabajado por la solidaridad y la justicia, por el amor. No es producto de un acto. En estos últimos tiempos, la santidad es como algo, es un trámite. Sobre todo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que genera tantos santos. Las otras iglesias son más prudentes. La Iglesia Ortodoxa es muy prudente en la designación de un santo. De hecho, no quiere decir que la gente no sea santa, sino que son prudentes en proponer a alguien como modelo, ¿sí? Porque ser santo significa ser un modelo para otras personas, un ejemplo a imitar. Y bueno, uno tiene que primero hacer el recorrido. La Iglesia Episcopal no habla de santidad, pero pone en el calendario litúrgico modelos de personas que son imitables. La Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa trabajan en la misma línea.
Lo que es importante que nosotros no nos consideremos santos. Y que llevemos a la práctica todas estas recomendaciones que nos habla Benito. Amar la castidad. La castidad tiene que ver con guardar el estilo de vida que uno lleva. Muchas veces una idea errónea de la castidad va asociada a la práctica sexual. En realidad, eso es el celibato. La castidad es vivir la práctica sexual o el estado en el que uno se encuentra. Es decir, que si uno es casado, le es fiel a su pareja. Si uno, bueno, no está casado, pero está en una unión libre, le es fiel a su pareja. Que si uno está soltero, guarda ese estado y no lleva una vida promiscua, hoy con uno, mañana con otra, pasado, ¿no? Tiene que ver con guardar una línea. Ese fue siempre el concepto de castidad hasta que en determinado momento el cristianismo o determinado sector del cristianismo lo asoció a la no práctica de la sexualidad. No aborrecer a nadie. Muchas veces los cristianos estamos peleados con alguien. Muchas veces tenemos prejuicios. Basta ver en YouTube las barbaridades que hablan pastores, reverendos, presbíteros, sacerdotes. Lo mal que hablan de unos y de otros. No tener celos, dice Benito. Los celos son terribles, porque los celos nos llevan a fantasear, a crear situaciones muy jorobadas. Y en las comunidades monásticas muchas veces se generan celos por acciones impropias del superior, por favoritismos, por predilecciones, por poner de ejemplos a unos o a otros. Y eso genera celos y resentimientos y envidias en el resto de la comunidad o en algunos miembros más débiles de la comunidad que necesitan reconocimiento, que necesitan ser tenidos en cuenta, porque tal vez tienen una autoestima muy baja. Quienes hemos pasado por los monasterios sabemos muy bien de estas cosas. Y Benito dice que hay que evitar la envidia, que hay que evitar ser pendenciero, que hay que evitar toda altivez. Uno tiene que ser sencillo, tiene que ser simple, tiene que ser humilde, tiene que ser de perfil bajo. Y después pone como que hay que venerar a los ancianos y amar a los jóvenes, algo que en nuestra sociedad actualmente, siglo XXI, no se hace. Los ancianos son una molestia y se los pone en una residencia, en una casa de ancianos, se los saca de su hogar, se los destierra. Y los jóvenes se los sentencia. Todos los jóvenes son adictos, todos los jóvenes son malos, todos los jóvenes son violentos, son superficiales. Antes era mejor. Bueno, cuidado. A los ancianos hay que venerarlos por muchas razones. Pero en primer lugar porque son parte de nuestra familia, son parte de nuestra historia. En los monasterios son parte de la comunidad, son la historia viviente de una comunidad. Y los ancianos acumulan experiencia. Son el testimonio de la fidelidad de Dios
a la humanidad y ellos mismos son un testimonio de la fidelidad humana a Dios. Yo disfrutaba los ancianos en el monasterio. Muchas veces me paraba en la esquina del claustro. En mis últimos años fui sacristán mayor, entonces me paraba en la abadía de Niño Dios. Está en uno de los ángulos hay 3 puertas. Está la puerta donde se dejaban las cogullas, los hábitos para uno vestirse antes de entrar al templo. Estaba la puerta del templo, de la cripta, y poquito más adelante estaba la puerta de la sacristía. Y a mí me gustaba pararme en la puerta de la sacristía o en el coro, a la salida cuando terminamos el oficio, quedarme en el coro mirando a los viejos. ¡Qué placer! ¡Qué placer ver al padre Miguel, al padre Manuel, al padre Plácido, al hermano Bernardo, al hermano Lorenzo, al hermano Juan María! Eran el testimonio vivo de la fidelidad monástica. Por supuesto que tenían defectos, ¿quién no los tiene? Pero su vida era un decirnos a los jóvenes que Dios es fiel. Su vida era un decirnos a los jóvenes que valía la pena permanecer en el monasterio hasta la muerte. Y amar a los jóvenes también es importante, porque muchas veces, decía San Benito, recuerdan capítulos anteriores, comentarios anteriores, que muchas veces Dios se revela a través de los jóvenes. Los jóvenes tienen esa salvia que hace que uno reviva. Tienen propuestas, tienen iniciativas, tienen sugerencias. Son 2 culturas diferentes, una generación que está pasando y una generación que está tomando la posta en esta vida. Entonces uno tiene que estar, los que estamos ahí en el medio, aunque algunos ya estamos más del lado de los ancianos. Cuando uno está en el medio, tiene que tener como ese sano equilibrio del medio, justamente, ¿no? De contemplar las 2 realidades y de aceptar las 2 realidades y de agradecer por esas 2 realidades. Benito habla de orar por los enemigos en el amor de Cristo y de hacer las paces antes de acabar la jornada. Muchas veces en el monasterio tenemos discordias, en la comunidad hay rencillas, hay envidias, hay rivalidades. Hacer las paces. Que cuando lleguemos a la noche estemos en paz con nosotros mismos, con Dios y con los hermanos. Y yo creo que la cereza de la torta de todo este capítulo 4 es jamás desesperar de la misericordia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso y tarde o temprano manifiesta todo el esplendor de esa misericordia. Así que tengamos en cuenta 2 realidades hoy. Por un lado, toda esta cuestión ascética que nos plantea Benito del vínculo con los demás, porque en definitiva todas las sentencias de hoy tienen que ver con el mandamiento del amor al prójimo. Y por otro lado, jamás desesperar de la misericordia de Dios. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada.